Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a este nuevo curso de post-teratoplastia penetrante por el uso de lentes de manejo de pacientes de teratoplastia penetrante por uso de lentes de contacto. Este curso va a estar dictado por diversos conferencistas. El director del curso es el doctor Edgar Dávila, es de Puerto Rico, pero también va a estar el doctor Manuel del Toro, oftalmólogo, en la siguiente charla. Después siguen las siguientes 4 charlas, las va a dictar también Edgar Dávila, el doctor que les voy a presentar ahora. Y la sexta clase la da Marcela Soria, de Argentina. La última clase, el invitado especial, el doctor Patrick Carver. Bien. La clase de hoy va a ser dictada justamente por el doctor Edgar Dávila, de Puerto Rico. Él es optómetra, graduado en la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 1996. Ustedes están leyendo allí en el pizarrón los antecedentes del doctor. Es autor, entre otras cosas, ¿no es cierto?, es autor de diversos escritos sobre el tema de lentes de contacto y el libro, justamente, el libro de contacto especializado. Fellow de Yackley, Fellow del SLS. Bien, lo que va a hacer el doctor hoy en esta conferencia, por ejemplo, una clase 0, la explicación de qué se trata el curso, justamente todos los temas, va a explicar cuáles son los fundamentos, los objetivos. Y también el otro objetivo que teníamos era que los que nunca participaron de estas conferencias conozcan el sistema, puedan hacer, obviamente que después pueden hacer preguntas durante la conferencia del doctor o al final, ¿verdad? Pero además de eso, el objetivo de esta conferencia era justamente que conocieran el sistema este online. Hay muchos de los que están acá, casi más de la mitad, ya han participado de estos webinars que organizamos nosotros, pero hay otra parte que no. Así que también es importante para ellos poder conocer el sistema. Bueno, buenísimo. Bueno, doctor Dávila, nuevamente agradecerle por su presencia y por todo lo que siempre hace para ayudarnos al IPEC en especial y en particular también a todos los profesionales que se nutren de sus conocimientos. Muchas gracias, Edgar. Bienvenido acá a esta plataforma online de IPEC. Bueno, muy buenas noches. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Como menciona Roberto, pues ya hemos estado aquí varias veces utilizando la plataforma de IPEC. Algunas reglitas de housekeeping, como dice Roberto, ¿verdad? Él va a estar encargado de, básicamente, cualquier problema técnico que surja. Como él comenta, parte del propósito de la clase 0 es precisamente que las personas que no han entrado a la plataforma conozcan un poquito más de la plataforma y sepan cómo familiarizarse con ellas y puedan resolver cualquier problema técnico que les surja, ¿verdad? No dejarlo para la primera clase formal, sino para esta clase. Como pueden ver acá, el nombre de la clase es Manejo de Pacientes Post-Keratoplastia Penetrante con Lentes de Contacto. La idea surge y agradezco la confianza que depositó el señor Roberto Navarro para conmigo y el campus virtual de IPEC, debido a que pues, yo le presenté esta idea de trabajar este tema y la iniciativa surge porque a través del tiempo yo he tomado diferentes cursos con respecto a pacientes de keratoplastia penetrante y nunca, y no sé si es también es una experiencia de ustedes, pero nunca he encontrado un curso que sea comprensivo con respecto a este tema. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que simple y sencillamente a veces vemos cursos de manejo de este tipo de pacientes y simple y sencillamente se basa en cómo se trabaja estos pacientes con lentes gas permeables, o simple y sencillamente se basa en qué cosas pueden pasar con respecto al paciente, pero un curso comprensivo desde la A hasta la Z nunca lo había visto y ese es básicamente la idea con este curso. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los objetivos del curso. Número 1, y van a ver que hay diferentes
clases y cada clase aborda un tema en particular que yo entiendo que es extremadamente importante para el manejo integral de este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, en la clase número 1, el objetivo es entender y apreciar lo que conlleva una cirugía de queratoplastía penetrante. ¿Y por qué es importante? Y se va a hacer esta clase con el doctor Manuel del Toro, un oftalmólogo subespecialista en córnea, acá en Puerto Rico, es graduado de Johns Hopkins en Estados Unidos, y él nos va a explicar todo lo que es una cirugía de queratoplastía penetrante. Yo siempre tengo la idea de que mientras más información uno tiene, más puede comprender lo que está pasando, y eso es parte de la idea de que la clase 1 sea de la explicación de la cirugía, qué conlleva. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos casos que trabajamos con este tipo de pacientes, pero sin embargo, el practicante que está trabajando con el paciente no sabe muchas consideraciones especiales de la cirugía como tal. Y él nos las va a explicar de una manera sencilla. Obviamente no somos cirujanos acá la inmensa mayoría de nosotros. Sí puede que haya uno que otro dentro de las personas que están conectadas, pero el grueso de nosotros no somos oftalmólogos ni cirujanos. Y de ahí la idea es que nos lleve esa pequeña información. Obviamente no es una clase para convertirnos en cirujanos y no pretende eso tampoco, no es el alcance de la clase, pero sí el alcance de la clase es que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que es la cirugía y así entender mejor el paciente. Entonces, veremos también, ya cuando brincamos a la clase 2, vamos a ver una vez que recibimos ese paciente, ¿qué hacemos, verdad? Le he contado colegas y amigos que me dicen, pues recibí un paciente y no sé por dónde empezar, pero vamos a tratando de llevar desde A hasta la Z y seguir ese proceso. Número 3, vamos a aprender las consideraciones más importantes al adaptar al paciente trasplantado independientemente de su perfil corneal o forma, y esto es bien importante. Yo he visto muchas personas que adaptan, o he escuchado muchas personas que adaptan pacientes post-trasplantados, y cuando me pongo a discutir con ellos cuál es, si adaptó a base de perfil o la forma que tiene esa córnea después de la cirugía, simplemente no saben de lo que estoy hablando. Y si hay un tipo de paciente en el cual hay que estar bien pendiente para poder adaptarlo, es este tipo de pacientes. Y lo dejo con esta idea, ¿verdad? Importante, muy interesante. Recuerden que estos son pacientes en el cual un órgano les fue trasplantado. No estamos hablando de una córnea normal y saludable, estamos hablando de un trasplante de órgano. Y de ahí la importancia de cómo manejarlo. Y les digo, le hago el siguiente comentario, no para meterles miedo, como decimos acá, sino para que tengan una idea de las responsabilidades que hay que tener. Usted puede, con una mala adaptación de lente de contacto, hacer que ese paciente tenga un rechazo de la córnea y el paciente puede hasta perder el ojo. Y de ahí la importancia de conocer y trabajar con este tipo de pacientes y saber lo que estamos haciendo. Y el perfil es muy importante. Ya cuando entramos en la parte 4, objetivo 4, pues estamos hablando de, una vez que conocemos esos perfiles, los vamos a describir uno por uno, cuál es la adaptación con el de contacto según el perfil. Porque para que tú tengas una idea, si conoce bien y si conoce pues lo repasamos y si no conoce pues lo vamos a ir desde cero. Dependiendo del perfil y de la forma, hay unos tipos de lentes que son mucho mejores que otros. Eso es extremadamente importante. Si hay algo con lo cual yo quiero que aprendamos y discutamos al final de este curso, es cuáles son los perfiles y cómo se adaptan. Porque parece sencillo, y hablo con personas también, y simplemente la gente no sabe, cuando empiezo a hacerle a hablar los perfiles no saben de lo que estoy hablando tampoco, así que es sumamente importante. En el 5, una vez discutimos y trabajamos con el paciente y adaptamos con lentes de contacto, hay que ver cuáles son las implicaciones médicas, ¿verdad? La adaptación, yo lo entiendo, y no sé si es su experiencia, pero la adaptación de pacientes post-queratoplastía penetrante es una de las adaptaciones más que más reto ofrece a nosotros como adaptadores. Querramos o no querramos, si hay implicaciones médicas con las que tenemos que trabajar, y sí, hay unos aspectos multidisciplinarios que tienen que estar en consideración. Y de ahí vamos a ver cuáles son estos y cómo discutirlos.
Seguimos entonces en la parte 6, el desarrollo de lentes semiesclerales y corneoesclerales a este tipo de pacientes. Ahí nos ayuda la compañera Marcela Soria, que ya trabaja mucho más pacientes semiesclerales y corneoesclerales, y vamos a ver algunos casos. Y terminamos con el señor Patrick Caroline, haciendo adaptaciones para trasplantes de córnea con lentes pegables al gas, usando la técnica de adaptación por topografía. Y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante para que tengan el alcance de todo esto. Y entonces en la clase 1 pues van a ver una breve historia de los trasplantes, con énfasis en la queratoplastía, ¿verdad? El énfasis, hay diferentes tipos de trasplantes, pero el énfasis es queratoplastía, por razones obvias, ¿verdad? Es el tipo de cirugía que más se hace de trasplante de córnea, y sin embargo es el tipo de cirugía de trasplante de córnea que más problemas puede dejar, que haya que resolverlo con lentes de contacto. Discutimos las indicaciones, ¿verdad? Como a veces pensamos que es algo relativamente sencillo, pero los trasplantes de córnea tienen diferentes indicaciones. Como ven ahí, hay varias de ellas: óptica, tectónica, terapéutica, por dolor, cosmética. Vemos las indicaciones más comunes, ¿verdad? Después de un injerto, queratocono, queratoplastía bulosa. Y entramos de lleno a la técnica de cirugía, ¿verdad? Este oftalmólogo cirujano nos va a explicar cómo es la técnica. Obviamente la idea no es que aprendamos a hacer la cirugía, sino que entendamos por qué ellos hacen lo que hacen con ese tipo de pacientes. Ya acá continuamos con las complicaciones. ¿Y por qué las complicaciones? Porque si uno entiende las posibles complicaciones, le da un poco más de seriedad a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como les dije, es un órgano donado. No estamos trabajando con una córnea saludable, que no hay problema ninguno. Es un órgano donado, hay que tratarlo como cual, hay que respetarlo como lo que es un órgano donado. Van a ver las complicaciones que son en la cirugía, post cirugía, que puede poner en riesgo al injerto. Esta complicación yo entiendo que es extremadamente importante, porque hay muchas, no muchas, pero hay varias cosas serias que pueden poner en riesgo ese injerto, y es debe ser nuestra responsabilidad conocerla para evitar que existan problemas con respecto a ese órgano trasplantado o esa córnea trasplantada. Seguimos con la razón de éxito, y hago hincapié en esta área y les doy el ejemplo. Esto es algo que yo siempre hablo con mis pacientes de trasplante de córnea, y se los adelanto desde ahora. La razón de éxito muchas veces depende del tipo de la indicación de por qué ese paciente se operó, ¿verdad? Pero es bien importante que entendamos el concepto, y yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, pero de una manera formal, de que los trasplantes de córnea, o esa córnea que es trasplantada, tiene fecha de expiración. No sé si ustedes han oído esa idea, la idea de fecha de expiración, o sea que esas córneas no son para toda la vida. Y voy a aprovechar, como nosotros hacemos siempre estos tipos de charlas, hacemos siempre bastante interactivas, que ustedes me puedan escribir cuando ustedes tienen o hayan oído esa idea de que las córneas donadas tienen fecha de expiración, o que simplemente una córnea trasplantada no es para toda la vida. Si habían escuchado esa idea, pues me escriben sí o no, para yo saber por dónde vamos. Parte de lo que queremos hacer hoy también en la clase 0, nosotros, como ustedes saben, somos bastante creativos, y una de las cosas que queremos es que cualquier idea que surja se puede integrar a esta clase. Inclusive, si ustedes tienen un caso interesante, si tienen alguna idea, pues podemos hacerlo. Tenemos tiempo suficiente para integrarlo. Y así se convertirían básicamente en un colaborador de nosotros para la clase, y obviamente van a recibir su crédito como cualquier otro colaborador. Y así queremos hacerlo. Entonces, lo estoy viendo acá. Dice, vamos a ver. Marce del celular, Marce, beso y abrazo. Dice, Isabel McDonald me dice que sí, Lorena me dice que sí, que conocía, Carolina que sí, Flor me comenta que no, Cecilia que no, Alma Jenkins ninguno, saludos Alma, Claudia, Guillermo dice que sí, Claudia me dice que sí, Maika me dice que no sabía, qué pena, Margarita que sí,
Juliana Poveda me dice, no lo escuché. La idea es que si el concepto de que esa córnea trasplantada tiene fecha de expiración, si habías escuchado ese concepto, sí o no. El doctor Rosado, colega y maestro mío en Puerto Rico, doctor Rosado, un honor tenerlo aquí. Saludos desde Bayamón. Me comenta que sí. La doctora Lorena Sales también. Isa me dice que incida en el concepto. Rubén me dice que no. Colega de Boricua también. Que mucha gente que sí y mucha gente que no. Es bien interesante esa idea. Y una de las primeras cosas que yo hago cuando trabajo con un paciente trasplante de córnea es dejarle saber eso, porque de todos los pacientes que he trabajado en trasplante de córnea, yo creo que ni siquiera el 10% de ellos conocen de esa idea. Y ahora si ustedes son curiosos y se ponen a buscar en Google y buscan razón de éxito de trasplante o fecha de expiración, van a encontrar de que sí las córneas tienen fecha de expiración. Inclusive, eso lo va a discutir el oftalmólogo cirujano, el trasplante de córnea PKP, y le doy un adelantito, ¿verdad? Es el trasplante de córnea que más células endoteliales pierde al ser trasplantado ese tejido. O sea que es uno de los que tiene mejores éxitos en términos visuales, pero es uno de los que pierde más células endoteliales, y si perdemos esas células, eso hace que la caducidad sea más temprana. La caducidad sea más temprana en ese tipo de pacientes. Curiosamente, cuando yo toco el tema con los pacientes que son de esto, casi ninguno sabe de lo que estoy hablando, y tengo que sentarme y darle un poco de explicación de qué es lo que pasa, o qué es lo que sucede. Como Arce me escribe acá, es el problema de los pacientes jóvenes con trasplante, ¿verdad? Si un paciente adulto, pues, y este trasplante dura 20, 30 años, pues no hay problema, porque un paciente con un queratocono avanzado, por ejemplo, a los 25 años, quizás a los 50 pudiera tener que tener otra cirugía de trasplante de córnea. Y para que tengan idea, una de las razones una de las incidencias más comunes de trasplante de córnea es otro trasplante de córnea que ya estaba a nivel de ese paciente. Queratocono es muy común y trasplantes de córnea iniciales es otro que están allá. Y lo que me dice Mike me pregunta qué tiempo dura. Obviamente eso depende de paciente a paciente, pero se habla de 20 años, se habla de 30 años. Puede ser más, ¿verdad? Eso depende de cuán saludable sea el tejido. Como me dice el doctor Rosado, ese tema es para que el paciente se preocupe por su plan de seguimiento. Y eso es extremadamente importante y lo vamos a discutir en el aspecto de seguimiento, porque esto no es un paciente que te hago adaptación, te veo el año que viene. No funciona de esa manera. Es una manera es poco responsable de trabajarlo. Sabemos que muchas veces no somos nosotros, son el mismo paciente, pero es nuestra responsabilidad, como dice el doctor Rosado, de tocar el tema con el paciente, porque si el paciente no sabe a lo que se está exponiendo, para empezar, pues entonces no toma decisiones sin información, y entonces no sería culpa del paciente, sería culpa de nosotros, ¿verdad? Alma me dice, paciente de 28 años va por el cuarto trasplante, y eso es un ejemplo, ¿verdad? No es fácil. El problema es que cada vez que haces un trasplante, aumenta el riesgo de rechazo de esa córnea. O sea que como pueden ver, este paciente va 28 años, va por el cuarto trasplante. Obviamente no queremos que pase esas cosas. Lamentablemente sí pasan y tenemos que tratar de trabajarlas. Agradecido con la parte interactiva esta, ¿verdad? De que ustedes compartan conmigo esta información y yo se los hago llegar a los colegas también. Ese tema, como pueden ver, y ustedes mismos se dieron cuenta, es bien importante. Y lo vamos a discutir a la saciedad, porque es un tema tremendamente serio. Entonces, como dice aquí, ojo trasplantado ya ahora que es la clase 1, ¿verdad? Que una vez que está trasplantado, ¿qué hacemos? Entramos también, vamos a hablar de la clase 1, de la importancia de hacer un comanejo con los cirujanos, ¿verdad? Hablamos del cuidado postoperatorio y de mantenimiento de ese injerto, cuáles son las metas en ese caso. Obviamente hay unas metas que son directamente de responsabilidad del cirujano que lo opera, pero en el ambiente multidisciplinario que estamos trabajando hoy día, ¿verdad? Vemos de todos trabajando con un tipo de pacientes, pues es importante que lo conozcamos, no solamente su cirujano, sino que también nosotros que estamos acá.
Claudia me comenta, a partir de 17 años, trasplantó bilateralmente a los 12 años. Dice, porque Isabel me comenta, porque el catocoro tiene recidiva sobre el injerto. Maika me comenta, paciente de años con queratoconio grado 4, trató de mantenerlo al máximo con sus lentes hasta que aguante la queratoplastía. Exacto. Agraciadamente con los lentes esclerales hemos logrado muchas veces retrasar ese tipo de cirugía lo más posible, y es un aspecto bien importante que tenemos en una de las clases, los lentes esclerales, y es un aspecto integral del manejo. También lo que comenta Marcia, ¿verdad? Ella habla con varios cardiólogos, el problema de renovaciones, al no ver tantos donantes, los pacientes esperan demasiado tiempo por su trasplante envejecido y eso aumenta el riesgo de rechazo, lo cual es un problema. De ahí a la importancia de que, por ejemplo, en los diferentes países hay campañas específicas de trasplante de órganos y es un tema que nos debería tocar a nosotros también, ¿verdad? Entonces, siguiendo en la clase 1, la supervivencia del injerto, que es lo que lo comenté ahora mismo, qué factores pueden afectar esa supervivencia o esa rehabilitación visual del paciente. Y este tema también es sumamente importante porque no sé si ustedes les ha pasado, y ahí los invito a que me comenten también. Yo tengo pacientes que llegan a la oficina, quizás con un queratoconio no muy avanzado, han hablado con algún cirujano, el cirujano viene y les dice de que los va a operar de cirugía de trasplante de córnea. El paciente viene y me dice, no me voy a hacer la adaptación con lentes porque le van a operar de trasplante de córnea. Sin embargo, cuando yo empiezo a hablar con el paciente y le empiezo a hacer algunas preguntas específicas, el paciente, no sé por qué, tiene la idea de que una vez trasplantado al mes va a estar utilizando el lente de contacto de nuevo o no va a estar utilizando nada. Entonces, esa idea de que me opero de trasplante de córnea y al mes estamos como si no hubiera pasado nada, todos los que hemos trabajado esto sabemos que no es cierto. Y obviamente es un aspecto importante al manejar al paciente, las indicaciones que hemos que darle. Y vamos a discutir también cuál es el tiempo requerido para que sane o se rehabilite visualmente. Vamos a discutir pues, cuántos meses después de la cirugía, cuáles son los factores que afectan todo eso. Ustedes han visto, y se los adelanto, ustedes saben que pacientes que se operan de trasplante de córnea, el promedio, la inmensa mayoría de ellos puede tardar 12 meses a 14 meses en poder adaptar un lente de contacto. Sí, hay muchos casos que a los 6 meses lo hacen, pero no es lo común. Recuerden que después todavía a los 6 meses, 8 meses, 10 meses estamos sacando suturas. He visto pacientes de 2 años, 3 años operados con suturas todavía, en el cual después de 3 años tienen que volver a removerse suturas. O sea que esta idea de que me opero y a la semana y a los 2 meses estoy viendo bien, sin nada, pues no es cierta. Y les pregunto, si a ustedes les ha pasado eso también, que muchos pacientes tienen la idea de que se operan y automáticamente dentro de poco puede estar viendo bien sin problema alguno. Marce me comenta, los pacientes no son informados por sus cirujanos y la mayoría de ellos, y es muy cierto, me pasa mucho, no tienen mucha información. Yo siempre que hablamos de esto, también hago como Dr. House. Una de las cosas más importantes que el Dr. House decía, no sé si conocen esa serie médica de Dr. House, uno de los puntos importantes, y lo he mencionado antes, Dr. House siempre decía, todos los pacientes mienten, all patients lie, sea a propósito o sea sin querer, pero también muchas veces el paciente no pone atención a las indicaciones médicas y no captan esta idea, ¿verdad? O no la quieren captar. Por eso a veces constantemente, esto es bien importante, debemos darle información a nuestros pacientes. Entonces, una vez que terminamos esa clase, ya entramos entonces en la clase 2. La clase 2 ya va a estar trabajada por mí, y ahí empezamos cuando recibimos ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ir de acá de la A a la Z, ¿verdad? De manera que aunque usted tenga algún tipo de experiencia o no la tenga, pues si no tienes, aprende bastante, y si la tiene, pues refina sus conocimientos. Y si es una persona que tiene mucha información con respecto a esto, como Marcela, por ejemplo, la doctora Isabel McDonald, pues lo que hacemos es que nos ayudamos mutuamente y compartimos experiencias y compartimos información de manera que todo el mundo pueda aprender, que es uno de los temas que tenemos con esta clase, y es uno de los objetivos siempre míos cuando doy charlas
o cuando trabajo algún tipo de educación continua, ¿verdad? Clase 2, cuando recibimos el paciente, ¿y ahora qué es, verdad? Hasta el historial de esos pacientes es extremadamente importante. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ya está listo para ser adaptado, sí o no, vamos a discutirlo. Con manejo del especialista en córnea, este tema yo siempre lo toco, me llama mucho la atención. Para que ustedes tengan idea, mi manera de trabajar es, como yo no soy cirujano ni soy oftalmólogo, no es mi especialidad, no trabajo eso, ni tengo aquí una educación formal, pues obviamente yo no soy la persona que más sabe con respecto a eso. Y entonces yo lo que hago es, si yo voy a trabajar un paciente de trasplante de córnea, lo primero que le digo a ese paciente es, tienes que pedir una autorización de tu cirujano para trabajar conmigo en tu manejo. Si el cirujano dice que sí lo trabajo, si el cirujano me dice que no, simplemente pues no puedo ayudarlo con los servicios con respecto a eso. Quizás en sus países es un poquito más fácil, pero en Puerto Rico, al igual que Estados Unidos, hay muchas consecuencias médico-legales de cosas que puedan suceder y entonces, pues, bueno, lamentablemente, a veces practicamos la optometría, practicamos la medicina, practicamos la contactología de una manera a la defensiva, como decimos acá. Es lamentable que sea así, pero pues tenemos que protegernos también. Muy bien. Dice Claudia Leguesta, descuento de células endoteliales, no. Es importante las células endoteliales y eso lo vamos en la parte de, cuando hablamos de las pruebas especiales con las que trabajamos, lo vamos a discutir también. Muchas gracias, Claudia. Perdón, Edgar. Contame. Perdón, Edgar. ¿Me escuchás? Sí, cuéntame. No, que hay una doctora que no podía entrar, la estaba ayudando a entrar y bueno, ahora puede entrar, la doctora Sandra. Yo me había equivocado y la metí en otro curso. Bueno, le quiero contar que el doctor está haciendo un resumen, para los que entraron recién también, un resumen de todo el curso. O sea que el curso, la clase de hoy no es el curso propiamente dicho, es una introducción, está explicando los objetivos, están sacándose las dudas los asistentes, así que bueno, ahora me quedo tranquilo. Adelante, oiga, perdón. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches de nuevo a los que entraron un poquito más tarde. Como les dijo Roberto, esta es la clase 0, es la clase de integración, es la clase de aclarar dudas, es la clase de acostumbrarse a la plataforma y es la clase de, como les comenté antes, de que si tienen alguna duda o una idea, nos las hagan saber en la semana y con mucho gusto la integramos y podrán convertirse en un colaborador de este curso. Como siempre le comento a las personas con las que trabajo, mi idea es sumar los conocimientos de todos los que participamos y por eso es que es interactiva. No tiene ningún sentido que yo me pare acá y estar hablando horas y horas y horas y no compartamos información. La idea es que todos compartamos información. Claudia nos introduce el tema de células endoteliales y seguro que sí lo vamos a trabajar. Norma nos comenta y hace la pregunta de que si con el uso de lentes esclerales en estos pacientes hay un porcentaje de disminución de células endoteliales, lo vamos a discutir también. No te adelanto mucho, ¿verdad? Porque la cosa es discutirlo en ese momento, pero sí vamos a trabajar eso y ese tema es extremadamente importante. Y si te aclaro y te adelanto desde ahora, Norma, y a todos ustedes, vamos a tener, hay una colaboración pequeña que vamos a tener con respecto a una de las clases. Hay un doctor en Estados Unidos que fue Greg, las personas que inició el Scleral Lens Society, el doctor Greg Denier, es uno de los fundadores del Scleral Lens Society, es un conferencista y consultor de la industria muy fuerte en los Estados Unidos y a nivel mundial, y él me dio unos truquitos de una manera muy humilde, me da unos truquitos para hacerse llegar a todos ustedes de cómo trabajar estos pacientes con lentes esclerales. Y una de las cosas que queríamos hacer era regalarles estos tips o estos pequeños trucos porque hemos conseguido esta información de gente de talla mundial y es algo que se van a llevar también gracias a la colaboración de este doctor Greg Denier y otras sorpresas que tengo más adelante. Y lo vamos a discutir. Muy bien. Entonces,
Continuamos acá. El examen, el historial, las pruebas regulares, pruebas especiales que hacemos a este tipo de pacientes. Decimos al paciente por dónde empezamos. El historial es extremadamente importante y por ahí seguimos a las pruebas de examen y lo demás. Vamos a discutir todo tipo de pruebas. Yo sí les diría que para trabajar pacientes post trasplantes de córnea deben tener mucha información con respecto al paciente. No les diría que tienen que tener por obligación todos los equipos que vamos a mencionar, porque por ejemplo no todos tenemos topógrafo, no todos tenemos paquímetro, no todos tenemos un OCT, no todos tenemos un specular, ¿verdad? Pero sí, de ahí la idea de que tengan entonces una relación directa y de que tengan una confianza grande con su cirujano que operó a ese paciente, porque si la hay la confianza, pues ustedes podrían tener acceso a todas esas pruebas realizadas por el oftalmólogo. Y entonces no se quedarían sin nada, ¿verdad? Tendrían la información a la mano. Y de ahí que si notan algo raro, pues puedan también referirlo automáticamente a su cirujano y que se encargue de él. Esa es la parte importante. No todos tenemos todo ese tipo de pruebas, pero podemos trabajarlo independientemente si tenemos acceso indirecto a la información. Si tenemos, no hay problema ninguno. El doctor también dice, ya hoy día es requisito un control preliminar de células para poder hacer una adaptación de cualquier lente escleral. Y se está convirtiendo en lo que llaman, como dicen en inglés, el estándar of care, el estándar de cuidado, ¿verdad? Lamentablemente, un control preliminar de células no es fácil. Y aprovecho que el doctor Rosado introduce esta idea y les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a su disposición en sus oficinas o fácilmente un microscopio especular para hacer conteo de células endoteliales? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen a su disposición o en sus oficinas un microscopio especular? Lo que utilizamos para medir células endoteliales. No es muy común, no están por ahí, no son baratas ni están fácilmente por ahí, pero les pregunto y lo compartimos. Es interesante compartir esa información. Varios, Alma Flor me dice que no, Yarin tiene una clínica cercana. Es raro en las oficinas tener este tipo de máquinas. Ahí la idea es que, como lo que hablamos, sí, por lo menos poder enviarlo a una clínica y que en esa clínica pues puedan hacer los estudios, o si trabaja en una clínica de oftalmología como en mi caso, pues es otra cosa, ¿verdad? O referirlos. No tienen que tener la máquina, pero sí lo ideal es que por lo menos tengan acceso. Hay otra cosa que yo hago, no tiene, aunque no tengan specular, quizás podemos trabajarlo y lo vamos a introducir esa idea más adelante también. No se preocupe si no tiene specular, si se puede trabajar aunque no lo tenga. Obviamente hay que cuidarse con otros estudios, ¿verdad? Como paquimetría y cosas así. Yo a todos mis pacientes cuando llegan y rutinariamente le adelanto este truquito, el paciente de córnea, tanto en la cita primera, en todas las citas de los controles de seguimiento, siempre se le hace paquimetría a estos pacientes para verificar el tema de córnea, ¿verdad? Es importante y ver qué está pasando. ¿Qué? Los compartimos. Al médico que envía, pues se puede pedir sin problema ninguno, pues un conteo de células, como nos comenta Hugo, ¿verdad? Excelente. La idea es, y veo que estamos todos en el mismo bote, de que aunque no tengamos la máquina, pues solicitar esa información que no es posible obtenerla. Y por ahí seguimos, la clase número 2 es bien interesante, también es bastante intensa. Vemos los perfiles y las formas topográficas, ¿verdad? Desde los estudios que hizo Karabatsas hace años atrás, fue quizás el estudio más completo que yo he visto en términos de perfiles y formas topográficas. Eso lo pueden buscar en Google. Yo le voy a hacer llegar, obviamente lo vamos a discutir acá. Y es un estudio bien interesante y crea unas ideas de lo que es el astigmatismo simétrico o asimétrico. Habla lo que es astigmatismo regular e irregular, y define lo que es. Y eso es extremadamente importante, porque dependiendo si el astigmatismo es simétrico o asimétrico, regular o irregular, es como usted va a adaptar a ese paciente. Si usted no sabe eso, está adaptando a ciegas. Y si hay una cosa que yo quiero que aprendamos en este curso, es adaptar a base de formas y perfiles topográficos. Y le digo, y se lo digo de la manera más humilde posible, ¿verdad? Si usted está adaptando
sin tener en consideración formas y perfiles topográficos, está adaptando a ciega. Simplemente es así, no tengo por qué adornarlo mucho, porque realmente lo está haciendo a ciega, ¿verdad? No es que no tenga éxito, tenga que tener éxito, pero si usted adapta a base de perfiles, número que va mucho más rápido, número que va mucho más seguro, y número 3, el éxito con sus pacientes va a ser mayor. De ahí a los perfiles, cuando los conozcamos, pues entonces vamos a ver cuáles son las opciones de lentes de contacto, ¿verdad? Para estos tipos de pacientes, desde los lentes de contacto regulares, hasta sistemas de técnica dual o piggyback, esclerales, híbridos, gas permeables, suaves regulares, todo el tipo de lentes que hay en el mercado para eso. Y los discutiremos, obviamente aquí, siempre en esta clase, en la clase número 2, recuerden que la experiencia mía pues, es a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos, aunque sí he viajado y he tenido el placer de trabajar en muchos países en Sudamérica y conozco un poquito de cómo se hacen las cosas por allá. Pero siempre tenemos entonces a nuestra colaboradora Marcela Soria trabajando también con nosotros, ¿verdad? Que solo es una idea con respecto a lo que se hace, por ejemplo, en Argentina, pues ellos automáticamente nos puede guiar en ese asunto con los lentes que hay disponibles allá. Quizás un lente que hay en Argentina no lo hay en Puerto Rico, pero tenemos a Marcel para que nos ayude con respecto a eso. O, por ejemplo, si fuera un lente que hay en Ecuador y hay un participante de Ecuador, pues nos puede ayudar con respecto a esa información también. La idea, como les dije, es compartir información todo el tiempo y compartir las ideas. Y seguimos por acá. Ya cuando entramos a la clase 3, la clase 2 es bastante intensa, es mucha información, muchos conceptos quizás bastante nuevos para ustedes, quizás no tan nuevos para otros, y vuelvo y repetimos lo mismo, ¿verdad? Si no los conoce, los va a aprender, y si los conoce, pues los repasamos y los discutimos. Ya cuando entramos a la clase 3, ya vamos a adaptar lentes de contacto, ¿verdad? Ya conocimos los tipos de lentes que tenemos, ya conocimos los perfiles, ahora vamos a adaptar, ¿verdad? Y hablamos de los diferentes tipos de adaptaciones después de un trasplante de córnea. Vamos al chat acá. Tenemos a Maika Estupiñán desde Ecuador, dispuesta a ser nuestra colaboradora de Ecuador oficial. Agradecido, Maika. Tenemos también como comenta Soria, un verdadero trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Tenemos a Daniel Torres, a Flor Palos de Ecuador también. Tenemos mucha gente allá colaborando con nosotros. Entonces, ya en la clase 3, estamos trabajando con las adaptaciones directamente. Vemos qué hace falta en términos, como ven acá, de las consideraciones antes de adaptar, qué es necesario antes de empezar. Vemos los tipos de adaptaciones, ven que tenemos dos. Hay una adaptación con propósitos terapéuticos y una adaptación con propósitos ópticos. Son dos cosas totalmente diferentes. No sé si lo sabían o no lo sabían, pero no es lo mismo un propósito terapéutico que uno óptico, y vamos a ver cuál es la diferencia. Al final del día empezamos con terapéutico y terminamos en óptico la mayoría de las veces, pero vale la pena discutir en cada uno de ellos qué conlleva y con qué lentes se hacen, y eso lo vamos a discutir para la sociedad. Entonces ya en clase 3 empezamos con adaptaciones con lentes de gas permeables corneales según el perfil y la forma de la córnea después de la queratoplastia. En la inmensa mayoría de los adaptadores de este tipo de pacientes piensan, y yo creo que están en lo cierto, que quizás si las condiciones son las adecuadas, el mejor tipo de lente para adaptar a este tipo de pacientes son lentes permeables al gas corneales. Permeables al gas corneales, ¿ok? Y vamos a ver, porque no en todos casos se puede hacer, pero en esta clase 3 pues, trabajamos con este tipo de lente gas permeable. Vamos a ver según la forma que sea y el perfil que tenga esa córnea, ¿verdad? Prolata, oblata, mixta, regular, se llaman stick to flat o tilted graft, que son los injertos torcidos, y lo que llamamos adaptaciones fuera de lo común. Y cuando hablamos de adaptaciones fuera de lo común, le hago un adelanto, ¿verdad? Como regla general, la inmensa mayoría, igual como regla general, no es una regla absoluta, como regla general, la inmensa mayoría de los casos de los pacientes post-trasplantes de córnea terminan con ¿qué tipo de astigmatismo? Vamos a ponerlo a pensar un poquito. Como regla, la pregunta es, como regla general, ¿qué tipo, la inmensa mayoría, cuando la inmensa mayoría habla hasta el 60-70%,
termina con qué tipo de astigmatismo estos pacientes, regular o irregular. Y esto lo vamos a discutir más adelante, qué significa regular y irregular, porque hay una explicación bien específica, que no es la que siempre hablamos de, porque son, pues, a ejes perpendiculares, 90, 180, por ejemplo. Sí, eso es regular y irregular, pero, hay una explicación mucho más específica. Hasta ahora todo el mundo me dice irregular, Lucy, Juliana, Cecilia, Verónica, Sandra, irregular hasta ahora. ¿Alguien piensa que es regular? Todo el mundo vamos con irregular. Si en la inmensa mayoría de los casos, no en todo, y vamos a ver la definición específica de lo que es. Carabazas hace una descripción bien interesante que me encantó cuando estudié ese paper que él escribió, ese estudio. Pero la inmensa mayoría de los casos es irregular. Entonces, uno pudiera decir que como regla general, en los pacientes que tienen por ejemplo, astigmatismo irregular, los lentes de contacto permeables al gas corneales bitóricos están contraindicados. ¿Sí o no? La premisa es, en pacientes con córnea irregular, los lentes de contacto bitóricos o tóricos posteriores están contraindicados. En esos pacientes de córneas de astigmatismo irregular. Esa es la premisa, ¿sí o no? ¿Hace sentido? Como dice Sandra, astigmatismo muy alto. Isabel me comenta irregular, hasta que van sacando los puntos, va variando, que son las cosas que pasan muchas veces. Empezamos bastante regulares y según van quitando puntos, empieza a crearse esa irregularidad y muchos pacientes que empiezan regular terminan irregular. Isabel me dice no adapto bitórico, porque como hablamos anteriormente, en la inmensa mayoría de los casos un lente bitórico no funciona. Sin embargo, les voy a dar unos ejemplos de cuando un lente bitórico o tórico puede funcionar. Eso es una adaptación fuera de lo común. Para que pensemos fuera de la caja. No es bien raro, pero pudiera suceder en algunos casos. Pero las reglas generales es que no se adaptan lentes bitóricos o tóricos posteriores. ¿Okay? Saludo a Enrique Bermúdez de El Salvador, amigo y colega. Yanin Hernández me dice no adapta bitórico, y la inmensa mayoría de los casos no se adapta bitórico, no aplica, ¿verdad? Pero hay algunos casos que sí, y para los casos que sí, pues también esa información la vamos a tener. No es común, pero sí pudiera suceder. Y le voy a decir los requerimientos para que funcione y cuándo funcione. ¿Okay? Ya de ahí brincamos a la clase 4. Ya cuando entramos en la clase 4, es similar a la clase 3, pero hay un punto bien interesante y bien importante aquí, es adaptaciones, voy a darlo aquí, ¿con qué? Con lentes esclerales. En la clase 3 estamos hablando de lentes corneales, que es en la mayoría de los casos es con lentes corneales. Ya en la clase 4, aunque eso está, cada vez tenemos muchas más herramientas y los pacientes cada vez más adaptados con esclerales, hasta con lentes blandos. Eso ha ido cambiando bastante en los últimos años, ¿verdad? Con la clase 4 es más para lentes esclerales, lo mismo, según el perfil y la forma de la córnea. Y vamos a ver cuál es el mejor diseño para el tipo de paciente y dependiendo del diseño también, es el lente escleral que se utiliza. Tenemos que lentes diferentes tipos de esclerales. Están los esféricos regulares, o tenemos también de geometría inversa, tenemos lentes esclerales bitóricos, eso existe, y otro tipo de ellos, y hay diferentes compañías que lo trabajan. Vamos al chat. Muy bien. Dice, además el astigmatismo regular varía el poder refractivo de la córnea en su componente esférico, como dice Marcia acá, y por eso es que no aplican muchas veces los lentes bitóricos, ¿verdad? Es bien interesante toda esta discusión. Ya clase 4, como les comento acá, es básicamente la forma según el lente escleral. Y ahí vamos a tener unos casos que nos proveyó el doctor Greg Denayer de Estados Unidos. Como les dije, el doctor Greg Denayer fue uno de los que fundó el Escleral Lens Society. Y yo les pedí para todos ustedes una colaboración y él gustosamente aceptó y me la envió. Obviamente le damos crédito
y van a ver que son sus casos, no son míos, y los casos que sean de él se los vamos a explicar y le damos su crédito, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, la parte número 2. Y entonces, quizás uno que otro caso clínico en esa misma clase número 4, y aquí les comento, vamos a buscar uno que otro caso clínico y les exhorto, y es una exhortación abierta a todos ustedes, si tienen algún caso clínico con respecto a un paciente adaptado con lentes esclerales o con lentes permeables al gas que ha sido exitoso, nos los pueden hacer llegar. Preparamos una pequeña diapositiva con su caso y lo utilizamos en el curso, ¿verdad? Y hago esto porque no hay muchos casos de lentes, no hay tanto caso documentado de lentes esclerales o de lentes corneales en keratoplastía, y por eso recurrimos también a ustedes para que nos ayuden con todo esto. Gustosamente nos pueden proveer la información, simple y sencillamente. Ya tenemos, ya vamos, Yarin, las mujeres adelante. Las mujeres adelante, ya den el primer paso y nos comenta, te paso el mío. Y ponemos uno otro caso. Yarin, ¿hace cuánto, Yarin? Esta semana pasada estaba dando unos cursos y hablando del tema también. Y entonces preparamos una pequeña diapositiva, lo presentamos y ya está. Y dice, Claudia me comenta, ¿y consulta sobre algún caso con historia clínica? Seguro que sí. Si hay algún caso para una consulta que ustedes que tengan, también lo podemos discutir. Nos presenta la historia clínica completa y discutimos el caso con todos ustedes y recibimos la información de todos y cada uno de ellos. Si es un caso que tiene en la oficina en ese momento, como lo que mencionaste ahorita, Claudia. Las mujeres siguen adelante de acá. Tenemos a Yanin, ya tenemos a Claudia con colaboraciones. Yo les voy a dejar antes que terminemos, como le dice Marcel, lo subimos al foro. Apuntan bueno, ustedes tienen todos el mail de Roberto, le pueden hacer llegar a Roberto la información y lo preparamos, ¿verdad? Ya de hecho, en ese caso que he platicado en Facebook, trasplante de córnea a los 15 años, 7 amenazas de rechazo, ¿verdad? Eso es un tema que vamos a discutir también, que es bien importante. ¿Cuál es la definición de rechazo versus la definición de fallo? ¿Qué es un fallo del injerto o de su rechazo? Son dos cosas diferentes. Médicamente hay que trabajar diferente, y es importantísimo que nosotros podamos diagnosticar. Miren lo que estoy diciendo, no tratar, porque nosotros no somos cirujanos y especialistas en córnea. Nosotros no vamos a tratar, pero sí es importante que nosotros aprendamos a poder diagnosticar. Cuéntame, Roberto, ¿cómo vamos? Perfecto. La diferencia, y yo le pedí al cirujano, al doctor del Toro, que sí nos explicara, y que saco hasta con fotos, qué es un rechazo. Hay dos signos particulares de rechazo, hay unos signos particulares de cuando hay un fallo en ese injerto, y por lo menos diagnosticar. Yo no pretendo que nos convirtamos, la pretensión es que nos convertamos en cirujano. La pretensión es que si vemos un paciente con unos signos específicos de rechazo o de fallo, podamos por lo menos diagnosticarlo e inmediatamente referir ese paciente al cirujano, a su oftalmólogo, y automáticamente toma el cuidado de ese paciente. Porque el mero hecho de poder diagnosticar o darse cuenta de estos signos y síntomas puede hacer la diferencia entre que el paciente pierda la córnea dorada o no. Y de ahí la importancia de nosotros, eso si hay una cosa que tenemos que aprendamos también en este curso, es eso. Cuando hay fallos, cuando hay rechazo. Y agradecemos a Jenin por haber introducido el tema de rechazo, ¿verdad? Marcelo me comenta, creo que el foro va a estar bastante interesante. Sí, Marcelo, esa es la idea. Como dije, pues, nos engrandecemos todos si compartimos información. Y no es lo mismo compartir información de 1 para 30, para 40, para 50, que 50, 60, 70 compartiendo todo eso. Como ya me dices, de nada, todos aprendemos de todo. Esa es la meta, agradecido. ¿Muy bien? Entonces, ya por ahí viene Marce. Vamos a, ya clase 4 y los casos clínicos. Sería bien interesante casos clínicos. Como le dije, casos clínicos, gas permeable o esclerales, consultas clínicas con pacientes que tengan a la mano, no hay problema ninguno.
Ya en la clase 5 ya empezamos por entender qué es el trasplante, vemos cómo trabajamos con el paciente, el manejo, lo adaptamos según los perfiles, vemos todas las opciones que tenemos de lentes blandos, esferales, corneales, y entonces pasamos a la clase 5, que es el dispendio y los controles. Esto quizás es una parte de las más interesantes. Recordemos que una vez que el paciente se adapta, la adaptación puede ser exitosa, pero si no damos un seguimiento a ese paciente, podemos tener problemas. Y de ahí la educación al paciente y la educación para nosotros con respecto al caso en particular. Hablamos de inserción y remoción. Mira, lo que Cuéntame. quería promover, que justamente tú me diste pie, la participación en el foro, porque no es común que la gente aproveche el foro para consultar, ¿no? O sea, como que hay un resquemor, ¿no? Hay un resquemor, o sea, un temor, no resquemor, no voy a exagerar, a participar en el foro. Así que los insto justamente a que comenten el otro día, preguntan, porque realmente es una herramienta que he describido y no es una herramienta muy buena que tiene el campus, que en los cursos prácticamente no se aprovecha, ¿no es cierto? Les recuerdo que cuando escriban en el foro, pongan abajo su nombre, apellido y país donde escriben, porque no aparece donde son, porque no aparece ahí el nombre no aparece el nombre de la persona no aparece el nombre de quien escribe en el campus. Así que por eso es que quería pedirte que le insistas a ellos y yo les pido por favor que participen en el foro, porque ustedes escriben en el foro y les llega a todos los participantes. En este momento hay 70 inscritos, acá participan 35, pero hay 70 inscritos en el campus, en el curso este. O sea que está muy bueno para que lo aprovechen. Y bueno, no quiero ser reiterativo. Los dejo. Sigo con el doctor Ega acá. Sigo con el doctor Ega. Excelente. Sí, oye, es súper importante esa idea, la idea del foro, porque ahí obviamente toda esta información llega automáticamente a nosotros. Es una manera fácil de hacerlo. También les estoy proveyendo mi número para WhatsApp, que se pueden comunicar conmigo. Eh, el foro es una herramienta interesantísima para poder hacer llegar la información. Y como dice, o sea, obviamente le damos crédito a usted por el trabajo. Una vez que someta su información, pone su nombre y país, y estamos pendientes, ¿verdad? Aquí tenemos, Marce le proveyó el número de WhatsApp y yo el mío, para que cualquier comunicación que puedan tener, nos las hagan llegar y trabajarlo, ¿verdad? Recuerden que ya empezamos, la idea es cualquier caso que tengan, por lo menos, hoy en la clase 0, la semana que viene en la clase 1, todavía en la clase 1 no vamos a empezar con casos, y también empezamos a partir de las 2, 3 en adelante, o sea que tiene por lo menos, mínimo, tiene 2 semanas para someter sus casos. Recuerda, es algo sencillo, ¿verdad? Sí, ahora sí me gustaría que que fuera un poco formal en la manera de someter el caso. No quiere decir que tenga que ser de 20.000 cosas, pero sí que por lo menos tenga una información mínima, un pequeño historial, qué fue lo que sucedió, los parámetros del lente y qué está trabajando. Si es un caso para adaptar acá virtualmente, pues entonces simplemente del historial lo trabajamos. Aquí Enrique ya me envió, Enrique dijo, como se dio cuenta que las mujeres nos estaban opacando, Enrique ya me envió un caso que yo acabo de recibir acá a Hotmail. ¿A qué correo mandamos el caso? Lo puedes enviar directamente a IPEC, adelantarlo a través del foro, o me pueden escribir también a mi mail, o al de Marce, que se los pone ahora, tr.davila@hotmail.com, y entonces ahí lo recibimos y lo vamos trabajando. ¿Bien? Que también puede mandar mensajes al profesor a través del campus. O sea, pueden escribir directamente, entran al campus y ahí hay una parte que dice mensaje al profesor o al otro o a otro alumno. También es otra herramienta más, lo que les sea más fácil a ustedes, ¿no? Ahí están los correos del doctor Dávila. Es muy fácil porque es doctor.dávila. El demás es un poco más complicado, pero igual, lc.personalizados2012@gmail.com. Doctor, les voy a decir esto para los que están
viéndolo después grabado. Aquí tienen los correos electrónicos de doctor.davila, y Marcela Soria es lc.personalizado2012@gmail.com, porque el chat no queda después registrado. Sí, Exacto, perfecto. Y entonces, como dice Roberto, la idea es que la plataforma tiene un montón de cosas que podemos hacer y aprovechar la tecnología para hacerla, ¿verdad? Que es una manera sencilla, eficaz para ustedes y a veces sin mucho trabajo. El mero hecho de utilizar el foro, utilizar donde enviar la consulta a través de la plataforma, pues les hace la vida más fácil y se las complica menos. Pero por si acaso, pues tenemos también la otra información acá y lo seguimos trabajando. Como les dije, ya en la clase número 5, trabajamos con el dispendio, vamos a los seguimientos de los controles, y vamos a discutir también qué pruebas debemos hacer en los seguimientos, ¿verdad? Las pruebas iniciales quizás varían un poco de los seguimientos, pero vamos a repasar las pruebas que hacemos en este tipo de casos. Como ven acá, no necesariamente hay que tener todo ese tipo de equipo, maquinaria o instrumentos para trabajar estos pacientes, pero si hay una comunicación directa con su cirujano, pues podría tener acceso indirectamente a la información a través de las pruebas que se mandan a hacer y que se derivan y ustedes reciben, ¿verdad? De ahí la importancia de la comunicación. Entonces, los factores inducidos por el uso de lentes de contacto que pueden influenciar la supervivencia del injerto. Ya vamos entrando, ya clase 1, información de lo que es una cirugía desde el punto de vista o desde la reflexión de un cirujano especialista en córnea. Número 2, empezamos entonces a ver cómo trabajamos con ese paciente, vemos el tipo de perfiles topográficos. Después más adelante en la otra clase vemos qué lentes podemos utilizar, con gas permeable. Ya entonces en la 4 vemos la parte escleral, ya en la 5 vemos una vez que se hizo el dispendio que está sucediendo, pero yo quiero introducir este aspecto para mí extremadamente importante en la clase 5, el aspecto médico, las cosas que tenemos que entender médicamente para poder hacer un manejo integral y adecuado del paciente, ¿verdad? Que esa adaptación requiere de nosotros, ¿verdad? Como ven ahí, la adaptación ideal de un lente de contacto requiere. Esta parte es extremadamente importante. No estamos adaptando una córnea saludable, sin problema ninguno, estamos adaptando una córnea post-apletada, estamos adaptando un tejido donado. Entonces, Sandra Camacho me comenta cuánto tiempo después de la cirugía hay que esperar para realizar la adaptación del lente. Eso también se va a discutir. Eso se discute en la clase 2, si no me equivoco, el tiempo una vez y lo discutimos en detalle. Si te puedo adelantar como regla general y dependiendo de lo que donde hayas leído, yo he visto casos que se adaptan desde tan temprano hasta 6 meses después de la cirugía. Pues yo te diría que el promedio que hemos visto, usualmente 12 meses a 14 meses, y he visto casos que están adaptados hasta 2 años, después 3 años, que eso obviamente es muy poco común. Ahora, depende de la fuente que estudies, pues eso es el tiempo, y aprovechamos la idea que introduce Sandra aquí, lo cual lo vamos a discutir más adelante como quiera, pero aprovechamos la idea que introduce Sandra, cuánto tiempo hay que esperar, y hay una pregunta, y hay un tópico específico que se va a discutir con respecto a eso, pero aprovechamos el chat y me dicen cuánto, en su experiencia, los que trabajan con esto, cuánto tiempo hay que esperar después de la cirugía para hacer la adaptación. Hacer la pregunta más sencilla, obviamente lo más probable es si son 6 meses tenga suturas todavía, pero independientemente de suturas o no suturas, ¿cuánto es el tiempo más, el menos tiempo posible que ustedes han visto hasta el tiempo mayor que ustedes han visto? La pregunta es si es penetrante o laminar. Para propósitos del curso, pues estamos hablando de que la topografía penetrante, ¿verdad? No laminar o laminar, ¿verdad? Isabel me comenta 1 año, alguien más que tenga un poquito más de información. Jenny me dice, normalmente me llegan después de años del trasplante, 2 años cuando menos. Lucy me comenta 12 meses. Enrique depende de los oftalmólogos, muy cierto. Muchas veces depende de los oftalmólogos porque
él es el que va a dar el permiso en la mayoría de los casos de que se trabaje o se trabaje, ¿verdad? Pero como pueden ver, no, sí, yo creo que lo común es de 12 a 14 meses, es lo más común. 6 meses lo he visto, pero es extremadamente raro. El doctor solo me dice, mi experiencia es mayor a 8 meses. En un caso de 6 meses con autorización, sí, eso me ha pasado también. Los casos de 6 meses no son poco comunes. Sí, para un caso de 6 meses hay que tener hay que hacerlo de mano a mano con ese cirujano, ¿verdad? Hugo me comenta 1 año el tiempo que trata de sacar los puntos, exactamente, su promedio, ¿verdad? Como dice Aldo, cada autor hacia su propio criterio, es muy cierto. Maika nos pregunta, ¿los puntos en qué tiempo se sacan? Pues como dijo Aldo, cada autor tiene su propio criterio, pero ahí depende de cómo vaya sanando esa área, según vaya sanando y según vaya estabilizando, depende de cómo esté ese tema de córnea, pues entonces el doctor decide cómo ir sacando los puntos, pero usualmente yo te diría que yo no, es raro quitar puntos antes de los 6 meses, o sea, eso es extremadamente raro. Pues, usualmente tardan mucho más y en estos casos sacando puntos a 3 años todavía después de la cirugía. Janine me comentó y como escribió allí, muchas veces después de 2 años recibiendo pacientes todavía con puntos, ¿verdad? Pero eso todo lo vamos a discutir en detalle. Como quiera tenemos al cirujano oftalmólogo, el doctor del Toro, va a ser nuestro consultor médico con respecto a eso. Cualquier duda que surja en el momento que no podamos contestar o que tengamos, o un punto que necesitemos aclarar, pues lo tenemos a él. Como dije, es un cirujano, oftalmólogo especialista en córnea, graduado del centro Johns Hopkins, como ustedes saben, quizás uno de los primeros 5 centros a nivel mundial o a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a tener un excelente profesional trabajando como nuestro consultor médico cirujano. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? La adaptación ideal que requiere, y vamos a discutir, porque una adaptación de lente de contacto ideal requiere unas cosas, pero en este caso es más importante todavía. Y discutimos cuáles son los puntos. Vamos a cachar de nuevo. Me dice, vamos a ver qué me comenta, dice... Isa me comenta, he empezado antes de acuerdo a la necesidad de liberar el otro ojo, ¿verdad? De acuerdo al planteo de la cirugía, que pretendemos con el equipo de cirugía, exactamente. Y similar a lo que dijo Aldo, ¿vale? Depende del cirujano. Pero no. Yo recuerdo, yo creo, en mi caso, nunca he visto un padre de menos de seis meses. No sé si Isabel ha tenido algún caso antes de 6 meses, pero es algo bien, yo entiendo que es bastante raro. ¿Sí? Entonces, vemos acá en la clase 5, también discutimos las consideraciones, complicaciones y cómo trabajarlas, ¿verdad? Y cómo trabajarlas es pues, haciendo básicamente el manejo con el oftalmólogo y vamos a discutirlo. Esta parte es extremadamente importante de si usted sabe cómo diagnosticar algún tipo de rechazo versus fallo de esa córnea, qué pasos de estructuras rotas o sueltas, obviamente no la vamos a trabajar nosotros, eso se le deja al cirujano oftalmólogo para trabajarlo, pero sí pues, poder notar si hay un problema con respecto a para referirlo automáticamente. Y en la parte 5 le agradecemos a la doctora optómetra Corinne Van Dijk, es una doctora, esta doctora para que ustedes tengan idea, estuvo en el Global Specialty Lens en Las Vegas ahora en enero. Ella es una optómetra que trabaja en el centro NIOS en los Países Bajos, en Netherlands. Para que ustedes tengan esta idea, este centro, el centro NIOS, es el centro donde trabaja el doctor Meles. Y si han trabajado algo con respecto o han estudiado el tema de trasplante de córnea, el doctor Meles quizás es uno de los, yo te diría, a nivel mundial, quizás uno de los, está entre los primeros 5, y yo creo que hasta entre los primeros 3 a nivel mundial de trasplante de córnea. Este doctor ha diseñado básicamente con otro doctor más que está siempre en conferencia, han desarrollado las técnicas de cirugía de trasplantes lamelares por los últimos 10 o 15 años. O sea, si hay alguien que sabe más de trasplante de córnea
Y para que ustedes tengan idea, no sé si lo sabían, el doctor Mérez en este mismo Centro Unidos en los Países Bajos, en Netherlands, hay que le pueda ya hacer llegar esa información, acaba de publicar un tipo de trasplante de la capa de Bowman específicamente para dar rigidez estructural a pacientes con queratoconos. Él acaba y lo publicó por lo menos yo lo vi hace como 3 o 4 semanas, tengo la información ahí, se la puedo hacer llegar, pero él está desarrollando un trasplante de la capa, aparte de todas las cirugías que ha desarrollado de trasplante de córnea, la Merave, él desarrolló un trasplante de capa de Bowman para pacientes específicamente de queratocono. O sea que este doctor Mérez es quizás uno de los más duros a nivel mundial con respecto a eso. Y esa optómetra que está ahí, Corín, trabaja con ellos todo el tiempo. O sea que yo creo que quizás una de las optómetras más especializadas a nivel mundial en términos de trasplantes de córnea, porque trabaja quizás en el mejor centro que hay a nivel mundial en trasplantes de córnea, que es Centro Unidos. Y ya trabaja con ellos, ya hace eso todo el tiempo y da muchas conferencias para que ustedes tengan idea de la confraternización y de la buena vibra que hay con respecto a lo que estamos haciendo. A Corín yo había leído un reportaje que ella hizo en Contactless Spectrum, no la conozco personalmente, pero le escribí y le dije, mira, yo soy el doctor David de Puerto Rico, soy optómetra y estoy trabajando en un curso de trasplante de córnea, vi tu columna que publicaste o tu paper que publicaste en Contactless Spectrum y me interesa mucho lo que estás haciendo y te pido de favor unos pequeños truquitos para estos doctores con los cuales voy a estar discutiendo el tema. Y ella, de una manera muy gentil, me envió un mail con mucha información que la voy a compartir con ustedes. Así que es información de primera mano. No es información, esto no es una información que la tiene todo el mundo. Sí están ánimos de compartirla con nosotros y para el provecho de todos ustedes, les voy a hacer llegar esta información. Y vuelvo a repito y le pongo mucho énfasis. Esta doctora trabaja quizás en el mejor centro a nivel mundial de trasplante de córnea, con el doctor Mérez, que es quizás el número 1 o número 2 en el mundo con respecto a esto. O sea que la experiencia que ella nos da, vale nada más yo diría que nada más con eso que ella nos va a dar, ya el curso está pago, porque están recibiendo información de alguien de primera mano, y información que está al día, como que esa información me hizo llegar hace un mes atrás. O sea que es muy interesante lo que ella nos dice. Y habla del aspecto médico, ¿verdad? Sí hay una parte bien interesante del aspecto médico que tenemos que trabajar. Vamos a echar acá. Dice, por favor escribe el nombre del doctor para consultarlo, gracias. Dice, me pone mensaje, excelente el dato. Muy bien. Agradecido con todo eso. Interesante, ya van a ver toda la información que nos provee ella. Los que estuvieron, quizás algunos de ustedes, yo sé que el doctor Rosado estuvo por allá, si no me equivoco, en el Global Specific Contact, no sé si lograron ver la conferencia que ella dio allá en el Global, ahora en enero. Una persona muy chulería, como decimos aquí, bien chévere. Vamos a llegar a eso para todos ustedes y le vamos a proveer la información. O sea que ya en clase 5 vamos terminando con los aspectos médicos interesantes e importantes para el manejo de todo esto. Dice, aquí presente, puse que Isabel estuvo, y no sé si pudiste ver la conferencia de ella, Isa. Me dice que sí, me dice Isabel que allí estuve. O sea, es una persona, de este centro es uno de los mejores centros a nivel mundial, que van a tener esa información de primera mano. Sí, entonces, ya de ahí pasamos a la clase 6 con Marce. Marce estaba en su celular, no sé si puede comentar algo por el chat y yo lo voy leyendo. Mira, Isabel me dice que estuvo en Netherlands en marzo, así que Isabel estuvo en Netherlands en marzo, Isabel queda comprometida con el grupo. Te tiraste el medio, como decimos acá en Puerto Rico, Isabel, así que vamos, nos va a hacer falta tu experiencia, tu información. Yo sé cómo tú eres y sé que vas a estar dispuesta a compartir con nosotros algo de esa información para el bien de todos nosotros y del curso, por supuesto. Agradecido, Isa. Información de primera mano. Aquí me dice Isabel, por supuesto. Me dice Marce, estoy por un poquito más lento, vamos con calma. Y para que tengan idea qué va a hacer Marce, yo le doy una pequeña introducción. Marce puede ir escribiendo
o hablando, y entonces lo vamos discutiendo. A Marce le toca la parte de lentes corneoesclerales o semiesclerales. Yo voy a tocar el aspecto de lentes esclerales y gas permeables, y Marce tiene mucha más experiencia que yo en los corneoesclerales, y por eso le dejamos a la que tiene más experiencia con respecto a ese tipo de lentes, y va a estar haciendo eso. Como ella escribe acá, aportando en esa clase varios casos de pacientes adaptados con lentes corneoesclerales o semiesclerales, ¿verdad? Inclusive de geometría inversa. Sí es extremadamente importante este tipo de adaptación, porque hay unos diseños bien interesantes en el mercado. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de lente, para que tengan idea, es el Rose K XL, ¿verdad? Que es un lente que podemos trabajarlo. Y hay diferentes lentes de algunas casas locales que también lo trabajan, ¿verdad? Dice, hay unos casos, un trasplante muy viejo, se aplanó el centro. Nos comenta Marce, acá. Aquí está, déjame ver cómo podemos poner esto. La parte 2. No se puede ver el programa. Ya si puedo pasar a la parte clase 5. Tienes el programa de clase 6 acá, Roberto, para por lo menos poder leer entonces ese aspecto. 4. Ahí está. No sé si lo pueden ver todos. Ahí está. Clase 6. La Soria. Exacto. Presentación de casos. Adaptación de lentes semiesclerales y corneales en posqueratoplastías. Unos casos bien interesantes y un aspecto sumamente importante. Como pueden ver, tenemos lentes desde blandos, corneales, que es el mainstream, como dicen los gringos ahora mismo. Y en la mayoría de los casos se hacen corneales. La gente que es bien hardcore, como dicen los americanos, que son bien los duros en ese tipo de adaptación, usan mucho lente corneal. Y últimamente está ganando mucha aceptación los lentes esclerales en este tipo de casos, ya que tenemos lentes con materiales con hiper DK, entonces nos permiten hacer las adaptaciones. En el caso de que tengamos miedo, tengamos dudas con respecto a eso, tenemos todos los consejos del doctor Greg Denayer con respecto a esos casos, ¿verdad? Y entonces, dice, bien interesante también, va a haber un aporte del doctor Urret Zavalía contribuyendo con unos videos de este tipo de pacientes. Y Marce lo trae también en su ponencia. Y la idea. Esa valía es una eminencia en Córdoba, la ciudad donde es Marce, ¿no? Córdoba, para los extranjeros, está a 800 kilómetros de Capital Federal, en el centro de la República, donde aprovecho a contarles que pasado mañana hay unas jornadas, viernes y sábado. Bueno, no sé si alcanzan a ver, están viendo el programa acá el 26 de abril, Marcela Soria, 3 de mayo, Patrick Carlin. Y entonces, pues como ven ahí, terminamos la clase número 7. Tenemos al señor Patrick Carolyn de Estados Unidos. Todos los que trabajamos lentes de contacto especializados, hemos visto a Patrick en diferentes foros o hemos leído algo de él. Patrick Carolyn no es oftalmólogo, no es optómetra. Para que tengan lo que es Patrick Carolyn, es un contactólogo norteamericano. En Estados Unidos la contactología es una profesión independiente. En Puerto Rico no, pero en Estados Unidos sí. Otra de las cosas que él es COT, y COT lo que significa es Certified Ophthalmic Technician, es un técnico de oftalmología certificado, y es contactólogo. Y pues todos los que
yo estoy casi seguro que todos ustedes tienen han oído de Patrick y entonces obviamente es una adición súper excelente. Para que tengan idea, con Patrick que empezamos, yo le pedí a él como parte de las colaboraciones, le pedí una colaboración, él agradecido, me dijo que sí, sin problema ninguno, pero después decidimos, pero ¿por qué no trabajamos con él a ver si le podemos incluir en una clase? Y él gustosamente accedió. Y entonces su clase es adaptación de lentes gas permeables con la técnica de adaptación por topografía, ¿verdad? Está tomando cada vez más auge las adaptaciones con OCT, las adaptaciones por topógrafo. Sí, obviamente, no todos tenemos un OCT para adaptar lentes de contacto. No todos tenemos un OCT para adaptar lentes generales. La analogía que yo hago es, esto es como por ejemplo, los topógrafos corneales hace 20 años atrás, que hace 20 años atrás cuando yo empecé, quienes tenían un topógrafo corneal quizás era la Escuela de Medicina en Puerto Rico, quizás la Escuela de Optometría, por un centro de educación, y quizás uno que otro oftalmólogo especialista en córnea, ¿verdad? Tenían topógrafos, casi nadie tenía. Hoy día, hay muchos de nosotros que tenemos topógrafos en nuestras oficinas sin problema ninguno. ¿Por qué? Porque el costo ha disminuido grandemente y tenemos mucho más acceso a este tipo de instrumentos. Yo me imagino que lo mismo pasará con los OCT y con los topógrafos especializados. Por ejemplo, yo tengo un topógrafo marca Medmont, no tengo ningún tipo de acciones con la compañía, pero uno de los topógrafos por los cuales se puede adaptar el lente gas permeable por esa técnica de topografía. Y entonces yo quizás les digo, yo no creo que tome tanto como 20 años, como tal vez los primeros topógrafos, pero yo entiendo de que quizás de aquí a 10 años mucha más gente hará adaptaciones por este tipo de instrumentos. Ya se consiguen un CT por un precio mucho más viable que al principio, pero todavía siguen siendo caros, ¿verdad? No es una máquina que sea barata. Él va a hacer su clase en inglés, no en español, pero obviamente yo voy a ayudarle en la traducción. Yo lo que le dije para aprovecharlo al máximo la clase, yo le dije, mira, Patrick, lo que vamos a hacer es, tú preparas una clase de 40 minutos de hablando. Entonces dejamos otros 20 minutos para yo hacer intervenciones y traducir y ayudar con respecto. Y en confianza, si se pasa del tiempo, el compromiso de él es, pues obviamente, las preguntas que queden, tenemos 20 minutos para preguntas y aclarar dudas en el momento. Si se pasa de ese tiempo, no hay problema ninguno, nos pueden dejar las preguntas en el foro y nosotros hacemos, y él tiene el compromiso de hacerle llegar la contestación a todas sus preguntas sin problema alguna, ¿verdad? Pues por eso yo le dije, hazlo para 40 minutos, 20 minutos en dudas, que es suficiente y en aclaraciones, y si queda algo, pues obviamente lo discutimos más adelante, sin problema alguno. Ese es su compromiso. Y vamos a ver, tenemos como clase 7 y vamos a decir las 7, las 6 o lo que sea, eso lo podemos cuadrar. Te ayudo en la traducción. Interesante, agradecido con Patrick, agradecido con Marce por compartir. Como pueden ver, no sé si su opinión, y se los digo, es el propósito de la clase 0. Le agradezco a Roberto la idea, porque realmente fue idea de Roberto, no fue idea mía, de hacer la clase 0. Y aquí la exhortación a varias cosas. Número 1, utilizar el foro para hacer llegar las ideas. Número 2, como ustedes pueden ver, vamos desde la A hasta la Z, vamos desde qué es una cirugía hasta el tratamiento médico final que se da a ese paciente y todo lo que pasa entre medio. Con qué tipo de lentes, cuáles son los patrones, cuáles son los perfiles, cómo se trabaja, la instrumentación, los seguimientos. Yo entiendo que estamos básicamente completos, pero yo digo humildemente, si ustedes entienden que falta algún tema adicional, pues tenemos más que tiempo para desarrollarlo, y le exhorto a cada uno de ustedes, número 1, a someter algún caso o alguna consulta específica para incluirlo con sus créditos particulares de ustedes, o número 2, si hay algún tema en particular que ustedes creen que falte, o que podamos, o simplemente que entienden de que lo podemos poner para que sea aprovechado por todos ustedes, los hacen llegar y lo trabajamos. Inclusive, si
si Patrick o yo estamos un poquito ajorados con el tema, pues quizás podemos trabajarlo ese tema con uno de ustedes como colaborador también, así que no hay problema alguno y nos ayuda para hacerlo llegar. Así que básicamente estamos ya al final, utilizar todas las herramientas que tenemos, los casos clínicos someterlos para prepararlos con calma. Si le pido por favor que no lo deje para un día antes de la clase, porque pues yo consulta todo el día, Marcela Soya también, Roberto Navarro también, o sea que no, si lo deja para el día antes, pues quizás no podamos trabajarlo, porque yo no estoy todo el día sin hacer nada, estoy yendo consulta todo el día. Así que si lo hacen con tiempo, gustosamente, los tenemos como colaboradores. Y aquí le escribe Marce, ¿verdad? Que está orgullosa de pertenecer a este Dream Team. Les pide mil disculpas por no poder podido participar porque pues, tuvimos problemas técnicos, pero están solo en el WhatsApp y en el correo. Y Marcela los espera en el foro para compartir para contestar sus dudas y preguntas. La participación activa es bien importante. Nuestra meta es compartir ideas y compartir casos y compartir información. No es lo mismo que 30, 40, 50, 60, 70 compartamos información que uno o dos. Nos enriquecemos con todo lo que ustedes nos puedan proveer. He visto el grupo que está acá hoy. Tenemos gente de Argentina, Ecuador, Puerto Rico, México, Colombia, El Salvador. ¿Se me queda algún país que no haya mencionado? Argentina, Ecuador, Puerto Rico, México, Colombia y El Salvador. ¿Alguien más que se me quede? Que no haya mencionado alguno de esos países. Mientras más gente tengamos, mejor. Así que no sé si quieren, yo tengo un par de minutos todavía. Si tienen alguna duda que quieran discutir ahora en el momento, alguna pregunta, gustosamente lo hacemos. A Marce todavía está también en el foro, que puede contestarlo, yo le puedo contestar y tenemos a Roberto. Así que, están los correos, listo, Roberto. Están los WhatsApp y los correos electrónicos del doctor Dávila y de Marcela Soria. Edgar, dígame. Excelente, la verdad. Muy súper cumplido el objetivo. Siempre está bueno. Esto no lo podemos hacer siempre, pero como que sobre todo pensando los nuevos y los que ya estuvieron en otros cursos también, saben bien de qué se trata, saben bien todas las clases, cada clase vienen preparados para preguntar, para participar. Realmente yo estoy orgulloso, estoy muy contento de todo lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. Edgar, la verdad sos un grande. La verdad, cómo transmitís lo que sabés es algo increíble, la verdad. Estoy orgulloso de tenerte aquí, de que estés aquí, ¿no? Yo acá orgulloso y contento de que hayamos hecho este Dream Team, ¿verdad? Y de poder compartir la información. Ahora queda un montón de cosas por hacer. Sí, como sí les aconsejaría, como dice Roberto, entremos media hora antes, si es posible, para que entonces, porque la información las clases van a ser intensas y mucha información, y no quiero que se pierdan nada. También me gustaría que le escribiera a esta clase cero, de manera que si se les gusta la idea y ven que el curso está chévere, pues a lo mejor puedes comentarle a sus colegas lo que vamos a hacer, de manera que no se lo pierdan, ¿verdad? Porque como dice Roberto, esto no se hace todos los días. No todos los días tenemos la oportunidad de conseguir a Patrick, no todos los días tenemos la oportunidad de trabajar este tipo de clases. Y yo no sé cuál es, yo sinceramente les pregunto y ustedes me dicen, yo he ido a cursos de este tipo, de este tema, trasplante pandemia, pero nunca he visto un curso tan integral como este, y mi meta, digo sinceramente, era que fuera integral. No que solamente discutiéramos pues gas permeable, o solamente esclerales, o solamente perfiles, sino que discutiéramos desde la A hasta la Z, y creo que vamos por el buen camino para hacerlo. Y lo que nos falta, ustedes nos dejan saber. Agradecido. A los aplausos.
Muy bueno, muy bueno. Lamento y pido disculpas en nombre de Marcela porque ya tuvo problemas muy grandes con internet, con la lluvia. Les agradezco a todos ustedes por apoyar estas iniciativas. Con muchos de ustedes soy un poquito duro a veces por cuando me escriben en el Facebook, pero bueno, es para, el objetivo es tener tratar de brindar una buena organización. El único error que cometí fue haber incluido a la doctora Sandra en otro curso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Edgar sobre todo, y agradecerte también a ti, que gracias a ti pueda estar el doctor Patrick Carlin, que realmente también es otra eminencia en contactología y para nosotros es algo. Yo voy a aprovechar, antes de que se vayan, les voy a contar que estamos preparando un webinar de un solo día, ¿verdad? Es un solo día. Ahora, la primera clase comienza, volviendo al curso de Edgar, la primera clase comienza la semana que viene, como explicó Edgar, el miércoles que viene, 22. Así que cualquier colega que quiera participar puede, eh, puede comenzar la semana que viene, porque es la clase 1. Ve grabada toda la explicación y después comienza la clase 1. Pues les quiero contar que el sábado 22 de abril, como están leyendo ustedes ahí, hacemos este webinar de una hora y media, avances y aplicaciones clínicas de la topografía corneal en el campo de la optometría y la oftalmología. Lo va a dar Manuel Rodríguez Vallejo, que es de España. Él es un especialista en esto, ¿no es cierto? Brinda cursos en España, ¿no es cierto? Es una introducción, esta charla que va a dar para un curso que él dicta online también. O sea que también los espero en ese curso. Es un curso de un solo día, va a salir $20. Es una modalidad nueva. Hacemos un solo curso de una sola clase y a un costo bajo, ¿no es cierto? Bueno, gracias por dejarme pasar la publicidad. Aquí está, también les voy a contar que el doctor Edgar viene a Argentina. Viene a Argentina en el evento Contacto 2017, el 9 al 11 de junio, como ustedes están diciendo allí. Hacemos en el Hotel Conquistador, pero también en ese evento, el día 9 y 10 de junio, el doctor Edgar da este curso que ustedes están viendo allí, acompañado por justamente Marcela Soria y la profesora Sabina Lara, otra eminencia de la especialidad en nuestro país, ¿verdad? Así que los esperamos acá en Argentina, pero a su vez también vamos a ir a Uruguay y a Paraguay. El día 13 y 14 creo que estamos en Uruguay y el 15 y 16 en Paraguay, en Asunción. Digo, vamos porque yo lo acompaño al doctor para todos lados, para que no se pierda. Bueno, gente, a ver si tengo algún aviso más para pasarles. No, no creo que no, no tengo más cosas no tengo más cosas para. Bueno, acá les dejo otra vez, para el que no anotó, los datos de contacto del doctor Dávila y de Marcela, el WhatsApp. Ahora sí queda para la grabación, para los que vean la grabación de esta charla, acá al final están los datos de contacto. Bueno, aquí hay algunos comentarios, pero bueno, no habla de caso ni nada, así que con esto damos por terminada esta conferencia, agradeciéndote otra vez enormemente a ti, Edgar, y por supuesto a todos los que estuvieron acá, los 30 y pico de profesionales de varios países que estuvieron acá. Ajá. Sí, Juliana, viste, sí, hay mucho trabajo acá. Varias horas durmiendo poco. Gracias, amigos. Les dejo acá las últimas palabras, Edgar. Agradecido por la sintonía, como decimos acá. Muy buenas noches y como les dije, cualquier duda que tengan al foro, los casos, de manera que entonces podamos compartir toda la información uno con los otros. Yo sé que va a ser excelente curso y como le digo, hoy es la clase 0, ya empezamos la clase 1 la semana que viene con el doctor del Toro. O sea que están más, la gente, aunque haya entrado a esta clase, no se ha perdido nada todavía. Lo que se perdió fue la introducción. Pero el contenido como tal empieza la semana que viene. Así que si tienen alguien más que quieran revisar el curso, pues acá con gusto compartimos la información con ellos también. Muy buenas noches.
con música de Mar Anthony, compatriota acá de Vega. Porque tu amor, como esperarte, me despierta los